En este momento voy a subir un segundo video referente a esta gran apostasía que aconteció en Israel cuando el rey Acab con su esposa Jezabel eh, quitan de la nación la adoración a nuestro Dios, persiguen a los profetas, le dan muertos y se instala allí como Dios de Israel a Baal, un dios de los sidonios, y Acab también manda a construir un ídolo, Acera. Ahí el pueblo se hunde en la más intensa apostasía debido a estos conductores de esta nación. Tanto él como ella eran personas impías, sin el temor del Señor, aunque Acab era de israelita, pero siguió los pecados de Jeroboam e hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos los reyes que gobernaron antes de él. Así que vamos a orar para pedir la dirección del Señor y poder subir este video para que llegue a muchas personas, porque esta apostasía se está repitiéndose ahora en todo el mundo, donde se ha descartado la adoración al Señor, y la mayoría de las personas no creen ya en la existencia de Dios. Tanto jóvenes como adultos tampoco se acepta la palabra de Dios. Se ha perdido todo el interés por las cosas espirituales. Así que vamos a orar para leer unos textos de la Biblia referente a las imágenes y a los ídolos. Padre nuestro que moras en los cielos, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta hora ruego perdón de mis pecados. También ruego que usted bendiga su palabra, bendiga este video que va a subir a las redes sociales, para que la gente al mirarlo, al escucharlo, al verlo, pueda inclinarse por las cosas espirituales, aceptarle a usted como nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador personal. Ruego esto a favor y le doy gracias, pero que se haga su voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a leer lo que dice allí el salmista en el Salmo 115, el subtítulo que tiene Dios y los ídolos. Vamos a leer del verso 3 al 8. Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombre. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía
en ellos. Ese es el salmista hablando de estas imágenes y de estos ídolos. También hay unos textos maravillosos referente a la idolatría que está allí en Isaías, en el capítulo 44, del 9 al 20. Ahí está descrito estos artífices, carpinteros, fabricando ídolos e imágenes. Lo que hay que tener en claro que Dios es uno solo y no hay nadie más semejante a Él. Y lo que nosotros somos ahora, lo que tenemos, nos movemos, y la vida que está en nosotros es de Dios. Y lo que nosotros somos, tenemos, nos movemos es por la voluntad de nuestro Dios. Así que el pueblo de Israel, después que es sacado con mano fuerte y brazo extendido de la esclavitud egipcia, allí en el monte Sinaí cae en una terrible apostasía, y esa apostasía la vamos a ver en un próximo video. Ahora vamos a tratar de ver la apostasía que se está repitiéndose ahora, es la que aconteció cuando gobernó Israel el rey Acab y su esposa Jezabel de Sidonio. Los orígenes de Israel comienzan con un hijo de Isaac llamado Jacob. Jacob significaba usurpador, engañador, y Dios le cambia el nombre a este patriarca y le pone Israel. De ahí vienen entonces los israelitas. Jacob tiene 12 hijos más una hija que se les llama los patriarcas. Y estos hermanos sintieron envidia por José, uno de los menores de Jacob. Más de alguna vez quisieron matarlo, no lo toleraban, no lo soportaban. Y una vez que los hermanos fueron a pastorear el ganado lejos de la tienda de su padre, pasaron varios días. Entonces Jacob manda a José para que les lleve provisión y les pregunte cómo están, cómo la han pasado. Sin saber Jacob el daño que le iban a causar a José, aparte que él le había comprado una túnica de colores. Cuando llega allí José preguntando, llega donde están sus hermanos. Estos al verlos se mofaron, se indignaron e hicieron cuanto quisieron con este joven. Le quitaron la túnica, quisieron matarlo, no lo matan porque interviene su hermano mayor llamado Rubén.
Finalmente deciden echarlo a una cisterna, por lo menos estaba sin agua, estaba vacía, y luego Rubén se ausenta de ellos, seguramente por cuidar los animales, y en ese momento pasa una caravana de ismaelitas, compradores de esclavos, que iban a Egipto. Entonces estos hermanos, para no matarlo, finalmente decidieron sacarlo de la cisterna y venderlo a estos mercaderes como esclavo, y iban a Egipto. Y la túnica la tomaron, mataron un animal, la rociaron con sangre, y cuando llegaron a la casa de su padre le dijeron que la había encontrado en el camino, si él podía reconocerla, y Jacob, ya con sus años avanzados, reconoce que es la túnica de su hijo José, al cual él los había mantado para que supieran cómo ellos estaban, y lloró amargamente, se entristeció sobremanera y llegó a decir: desenterré al Seol con gran luto. Ellos no le declararon nada lo que le había acontecido, se quedaron y guardaron silencio, ni siquiera sintieron pesar por el tremendo daño que le hicieron a su padre, que éste llegó a pensar que realmente había sido muerto por un animal salvaje. José, mientras iba camino a Egipto, entre las fronteras de Canaán y Egipto, él tuvo una decisión, no le quedaba otra cosa que aceptar la esclavitud, llegar a un país extraño. Tomó la decisión de aceptar al Dios de su padre, a consagrarse de tal manera que Dios podía bendecirlo y acompañarlo a este lugar lejos de su padre, y se resignó entonces a aceptar la esclavitud y apoyarse en nuestro Dios. Cuando llegó a Egipto fue comprado por un capitán llamado Potifar. Cayó en gracia a este hombre. En el video anterior les había comentado que lo había puesto por mayordomo de toda su casa, de sus bienes, salvo su esposa, pero en su mejor momento que él estaba viviendo en esta casa de este capitán egipcio, había caído en gracia, pero Satanás, la serpiente antigua, a través de su esposa, viene la prueba más terrible para este joven, porque el fin del diablo es destruir a todos los que se apoyen en el Señor y guarden los mandamientos de Dios. Así que la Biblia dice que esta mujer seducía a Jacob, a José, una vez que su esposa había salido de viaje, a tal punto que lo invita a acostarse con ella. Y entonces José le dice: ¿cómo puedo yo pecar contra Dios y pecar contra mi Señor, el capitán Potifar, quien ha confiado en mí y ha puesto todos sus bienes y su casa
bajo mi mayordomía. Por este rechazo que él tuvo contra esta mujer, no la acepta, ella se indigna, se enoja, a tal punto que inventa una calumnia contra este joven. Cuando llega su esposo, le cuenta que él quiso aprovecharse de ella, quiso abusar, y el capitán lo echa entonces a la cárcel y allí está 7 años. Pero Dios estaba con este joven porque en la cárcel llegan 2 hombres que muy cercanos a Faraón, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos. Aparte de eso, que había caído gracia al jefe de los carceleros y lo puso entonces como ayudante para atender y servir allí dentro de la cárcel. Dios invierte las tragedias, las calamidades que el diablo puede causarle a un hombre o a una mujer que se apoye en el Señor, y las invierte y se transforman finalmente en una bendición. Así que estos hombres tienen ambos un sueño. José le dice que le cuenten el sueño, él se lo interpreta y tal cual él les dice, les aconteció. Y cuando el copero fue restaurado a su cargo, mientras el panadero le cortaron la cabeza, y cuando Faraón tiene un sueño, 2 sueños significan lo mismo, el copero se acuerda de este joven que le había interpretado a ambos un sueño, y tal cual él les había dicho, le había acontecido. Así que Faraón lo manda a buscar para que le interprete esos 2 sueños que él había tenido, no sabía el significado, y es allí donde Dios se manifiesta a través de José a Faraón. Después que Faraón le cuenta el sueño, José le da la interpretación y le dice que tiene que buscarse un hombre entendido y sabio para que cultive toda la tierra de Egipto, porque van a venir 7 años de abundantes lluvias, que debía agrantar los graneros para las cosechas, guardarlas allí, para hacer frente a esos 7 años de sequía que venían a continuación, para que nada faltara en Egipto, porque no iban a haber lluvia en toda la tierra. 7 años después tenía que buscarse ahora un hombre sabio e entendido para que lo pusiera en todos los negocios del rey. Así que el rey no encuentra ningún hombre de los que trabajaban con él en el gobierno más sabio e entendido que José. Y Faraón le dice: ese hombre eres tú. Imagínense, ahí está entonces la bendición de parte de Dios. Él vence el pecado, no cede a la tentación, se apoya en el Señor sin mirar las consecuencias. Por ser fiel al Señor, a su palabra, es echado a la cárcel, pero Dios no se olvida, Dios está con él, y ahora se convierte en el segundo hombre de toda la tierra de Egipto. Después de Faraón venía José, y por su palabra se cultivaron las tierras, se agrantaron los graneros, se guardaron las provisiones.
y la bendición también alcanza a sus hermanos, a su padre. José le cuenta, le conversa de que sus padres estaban en Canaán pasando necesidades porque no había lluvia en toda la tierra. Faraón le dice que mande hombres con carros y hombres a caballos para que traigan a toda su familia y la ubiquen allí en una tierra muy fértil llamada Gosén. Eran 75 la familia de José, la cual fueron traídos por mandato de Faraón y ubicados allí en la tierra de Gosén. Allí fueron prósperos, tuvieron libertad, tuvieron alimento en abundancia porque José les proveía. Y una vez cuando él se identifica, después de haberlos probado, si realmente eran esos mismos hermanos violentos, eh, sin misericordia, sin compasión, que más de alguna vez quisieron matarlo, después lo echan a una cisterna, después lo venden como esclavo. Y finalmente, después de varias pruebas que José les hace a ellos, ve que ya no son de esos hermanos que él conocía. Ahora él se identifica, lloran juntos, pero ellos sienten temor y miedo, y José le dice que no tengan ningún temor porque en él no hay maldad, porque ha guardado los mandamientos de Dios, ha amado a Dios sobre todas las cosas y ama a su prójimo como a sí mismo. Pero después de la muerte de Jacob, después que es sepultado su padre, los hermanos nuevamente viene el temor sobre ellos, pensando que ahora sí José se va a vengar de ellos, y peligraban sus vidas. Pero José nuevamente les dice que no se preocupen, que estén tranquilos, que ellos van a tener toda la ayuda de él. Lo que pasó en el pasado fue Dios quien intervino que así sucediera para este momento de ser proveedor de vida y sustentarlos a ellos durante esos 7 años de sequía que vendrían. Así que la diferencia que existe entre una persona que se deja transformar por la gracia y el poder de Dios con otra persona que no se deja transformar, hay unas diferencias muy marcadas, porque en el caso de Gedeón, que fue un libertador, el menor de varios hermanos, que Dios lo consideró que era un varón esforzado, valiente, así que lo llama para que él sea un libertador de su pueblo, porque estaban siendo humillados por los amalecitas y los madianitas. Y este hombre llamado Gedeón tiene 70 hijos, más un hijo de la ciudad de Siquem, hijo de una concubina, y este hijo no temía a Dios ni temía a los hombres, jamás se había dejado transformar por el Señor, no lo había aceptado a Jesús como su Salvador personal, más bien había seguido el camino de Caín, de Esaú, de Saúl, de Balaam. Así que cuando muere Gedeón, su padre, este hijo
llamado Abimelech, ambicioso por el poder después de muerto su padre, hace un daño terrible a su familia, a sus propios hermanos. Les da muerte a los 70 hermanos para él tener el más alto cargo y convertirse en rey. Así estuvo el hombre que no se ha dejado transformar por el poder y la gracia de Dios, porque pasa inmediatamente a ser instrumento del diablo, y el diablo lo único que quiere es la destrucción de la familia, la ruina, la tragedia. Y la diferencia que ustedes ven ahora entre José y Abimelech, hijo de Gedeón, de una concubina, si José no se hubiese dejado transformar por la gracia y el poder del Señor, y hubiese llegado a tener ese tan alto cargo allí en Egipto, hubiera actuado de la misma forma que actuó Abimelech contra sus hermanos. Les hubiera dado muerte a todos estos que habían sido abusadores con él, pero él había sido transformado y el carácter de Jesús se había reproducido en él, y ahora ya el mal no estaba en su mente ni en su corazón. Así que vamos a ver lo que pasa con Acab, ahora que también es la descendencia de Israel, como Abimelech también, y encontramos nosotros esta historia allí esta historia la encontramos nosotros allí en el Primera de Reyes, en el capítulo 18. Primera de Reyes en el capítulo 18. Dios manda entonces al profeta Elías que se encuentre con Acab. El versículo 17 dice del capítulo 18, dice lo siguiente: cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Imagínense el encuentro que tiene Acab con Elías, porque se había dado la orden de parte de su esposa para dar muerte a Elías, como le había acontecido a todos los profetas en Israel, porque se ordenaron y se formaron 450 profetas para el culto de Baal y 400 profetas para el culto de Asera. Así que ahí primó esta religión de idolatría, de paganismo, de mundanalidad en todo el territorio de Israel, y se persiguieron y se les dio muerte a todos los profetas, que Elías llegó a pensar de que él solo había quedado como profeta verdadero en Israel. Así que Elías le da una orden al rey Acab y le dice: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo. Y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Asera que comen de la mesa de
Jezabel. Allí Elías le hace una prueba a todo el pueblo de Israel que había concurrido por mandato del rey allí en el monte Carmelo. Allí Elías les pide que se les den 2 bueyes, uno para el dios Baal y otro para nuestro Dios, el Dios de Elías. Se construyeron 2 altares y los altares se construían piedra sobre piedra y después se ponía la leña y después se ponía el buey completamente despedazado sobre la leña. Y el altar de Elías era un altar que estaba destruido, él solamente lo reparó porque se habían hecho muchos holocaustos en este altar y ahora por la idolatría que estaba en Israel estaba en ruinas. Así que cuando llegó ese día, Elías le dice que los sacerdotes, los profetas de Baal y de Acera debían clamar a su Dios porque la prueba consistía en no poner fuego sobre la leña, sino que había que clamar a nuestro Dios o al Dios Baal que hiciera descender fuego del cielo y consumiera, prendiera la leña, consumiera el holocausto. Esa era la prueba que Elías le puso a estos profetas. Así que cuando ellos empezaron a clamar a Baal, estuvieron toda la mañana, parte de la tarde, y Elías le decía, capaz pueda que esté dormido, griten más fuerte, clamen con más energía, a lo mejor va de viaje, pero no hubo respuesta de este Dios porque la Biblia dice que un ídolo nada es. Tienen ojos, mas no ven, tienen oídos, mas no oyen, tienen nariz, mas no huelen, tienen boca, mas no hablan, tienen manos, mas no palpan, tienen pies, mas no andan. Así que un ídolo nada es. Así que por más que estos profetas clamaran, ni gritaran, ni lo llamaran, jamás iba a responder porque es algo que es fabricado por los hombres. Y cuando llegó ya la hora del sacrificio, Elías le dice, ya basta ya, ahora voy a clamar a nuestro Dios para que haga descender fuego del cielo, y se acerca al altar, ordena que se haga una zanja alrededor, ordenan que le traigan muchos baldes de agua y la echen sobre el holocausto, mojaba la leña, mojaba las piedras y la sequía que se hizo alrededor en la zanja se llenó de agua. Yo no sé si usted podrá ahora o en cualquier momento prender fuego con leña completamente mojada sin usar combustible. Es imposible prender fuego con leña completamente mojada y con el agua encima. Entonces, lo que la Biblia dice referente a este gran profeta, que es el profeta Elías, profeta Elías, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo
he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo, que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron: Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías les dijo: prended a los profetas de Baal para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Cisón y allí los degolló. Ese es el final que se obtiene finalmente cuando se actúa incorrectamente, se descarta el poder de Dios, la protección de Dios, y Dios ya no puede bendecir, proteger, cuidar a una persona o a un pueblo si éste se ha vuelto a adorar imágenes, ídolos, se les adora, se nombran falsos sacerdotes, falsos profetas para que le hagan culto a estas imágenes, a estos ídolos que nada son. Como les dije anteriormente, que la idolatría trae desgracia, desastre, miseria, conflictos, muerte, cautiverio y todo tipo de mal, porque la idolatría es una invención de Satanás, de este ángel malvado, que lo único que él quiere es la destrucción de los seres humanos, de las familias, de los pueblos, de los países. Y es por eso que esta tremenda y grande apostasía llevó a Israel a sumirse en... No hay otra apostasía como esta. Por eso que se está repitiéndose ahora esta historia, como les dije, no ahora a un pueblo, a una nación, sino que esta apostasía ahora está generalizada, globalizada, donde los hombres sabios y entendidos no quieren nada con saber de Dios ni su palabra, porque para ellos Dios no existe, es un mito creado por ellos, puesto allá arriba para tranquilizar la conciencia de los hombres. La Biblia dice que Dios no siempre va a tolerar, un día se va a levantar y juzgará a cada hombre que existe en este mundo conforme a sus obras. Estos 850 falsos profetas que rentían culto a este Dios llamado Baal y a este Dios llamado Acera, y las consecuencias que tuvieron fueron terribles, ¿no? Fueron llevados por mandato de Elías al arroyo de Cisón, que no escapara nadie, y él mismo los degolló a todos ellos. Si ustedes leen la historia de Acab, de Jezabel y de toda la casa de Acab, van a encontrar que Dios, nuestro Dios, levantó a un hombre para que terminara y acabara con toda la casa de Acab, con toda su descendencia. Y así fue, así se hizo. Entonces, si usted y yo estamos
enredados en la oración de estos ídolos, de estas imágenes, abandonémosla y pidamos perdón a nuestro Dios, porque Él no quiere la muerte del impío, sino que Él quiere que todos nosotros nos volvamos a Él, porque Él es grande en misericordia, es tardo para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable, pero hará mi misericordia de millares los que aman y guardan los mandamientos. Guardemos los mandamientos de Dios, respetemos el cuarto mandamiento, que es una señal entre Dios y su pueblo. Y aquí en la tierra siempre ha existido un pueblo al cual está descrito allí en Apocalipsis 14:12, donde dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Ese pueblo siempre ha existido en la tierra desde el mismo comienzo, desde el libro del Génesis hasta el Apocalipsis. Están representados también en los 144.000 que no se mezclaron con iglesias, sino que se tuvieron siempre de parte de Dios y salieron de la gran tribulación, vencieron el pecado, a Satanás y a la bestia, dice la Biblia. Yo les invito para que a través de este video, si usted lo escuchará alguna vez, tome la decisión de aceptar al Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, al Dios de Elías, porque ahí usted va a tener la bendición, va a tener la protección, y Dios como recompensa le va a dar la vida eterna, y toda su familia va a estar bajo la bendición de Dios. Que el Señor pueda bendecirnos y nos estaremos viendo en un próximo video, si vamos a hablar de la primera apostasía que acontece allí a los pies del monte Sinaí, pocos días después que ellos fueron llevados a la tierra prometida por mano fuerte y brazo extendido, sacados de allí de la esclavitud egipcia. Que el Señor nos bendiga y que nos estaremos viendo entonces en un próximo video.